días, guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir una nueva noche de terror en este miércoles. Una noche especial para compartir historias. Una noche fría sobre la provincia de Tucumán, fresca cuando menos, y lluviosa en algunos lugares. Hacen un escenario realmente propicio para compartir los relatos relacionados a lo paranormal. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa. Desde el año 99 hacemos la noche de terror y con la producción de Adriana Córdoba. Así que los invito a quedarse con nosotros hasta la medianoche para compartir este programa en el que vamos a relatar historias nuevas y vamos a tratar de cumplir con una, a lo sumo dos historias de las que vienen pidiendo. Se va terminando el año y bueno, hay como relatos que mucha gente solicita repetirlos, ¿no? Más allá que el programa tiene muchos años al aire y que hemos contado en repetidas ocasiones la historia de Villalem, hay gente que la sigue pidiendo. Y no solo gente que no la ha escuchado, sino algunos que la han podido compartir, escuchar esta historia y que desean volver a hacerlo, ¿no? Lo vamos a programar a esta historia con otras historias que son como emblemáticas del programa que están siendo solicitadas para el penúltimo programa del año o para el último programa del año, para que, bueno, podamos complacer a la gente, a los amigos que nos piden esas historias, ¿sí? Así que a no desesperarse. Mientras tanto, vamos cumpliendo, sí, con algunas historias que nos solicitan a través de los mensajes de texto, a través del WhatsApp o a través del correo, ¿no? Me parece que el último programa de este ciclo va a ser el miércoles 28 de diciembre. Miércoles 28 de diciembre. Ese va a ser el último programa de este ciclo. Es decir, que nos quedan aproximadamente 6 o 7 programas hasta finalizar este año. Pero también debo decirles que ya estamos armando lo que va a ser la segunda y última noche de terror en vivo de este año, ¿no? El cierre de la noche de terror en vivo de este año con, por ahora, fecha a confirmar, que sería el viernes 2 o el viernes 9 de diciembre. Eso todavía está a confirmar. Por supuesto que ya estamos tramitando
la sala para poder compartirla con ustedes, ¿no? Para compartir la última noche de terror en vivo. Ya estamos trabajando en ello. Así que bueno, recuerden, ¿sí? Nos quedan aproximadamente 6 programas, más o menos, ¿no? Hasta el cierre del año, y luego vendrán las vacaciones, la radio con la programación de verano seguramente, y nosotros que vamos a transmitir a través del Face en vivo algunas historias, ¿no? Ya saben que para aquellos que quieran volver a escuchar los programas, lo pueden hacer a través de YouTube, en la página, en el canal de Darío, que es nuestro oyente y que es quien se encarga, por supuesto, de muy buena voluntad y muy buena onda de grabar los programas y subirlos. A Darío Murder Dolls, que bueno, le mandamos un abrazo grande para él, como para todos los que nos siguen siempre y que forman parte ya de este programa. A los que quieran escucharlo, a los programas nuevamente, entran en YouTube y allí en el buscador ponen la primera letra de cada palabra del programa, ¿sí? La Noche de los Guardianes, es decir, van a poner L, N, D, L, G en el buscador, ¿sí? La Noche de los Guardianes, L, N, D, L, G. Y ahí le van a salir los programas que ustedes pueden volver a escuchar gracias a el aporte de Darío, a quien le mandamos un saludo enorme y el agradecimiento, por supuesto, lo mismo que a todos los amigos que también ya están escribiendo. El número para que ustedes envíen los mensajes o WhatsApp es el 156 29 11 81. Díganos desde qué lugares nos están escuchando. Habíamos arrancado ahí con un relato, un audio que tiene que ver con el juego de la copa o la Ouija, ¿no? Bueno, y esto porque me relataron en estos días, por el fin de semana, una historia parecida a esta que hemos escuchado. Lidia, o Lee, que es así como la conocen sus amigos, ¿no? El entorno familiar también, me cuenta que desde muy chica había escuchado relatos relacionados con lo paranormal y que un poco su vida estuvo ligada a eso, porque en la casa donde solían vivir de chicos, la casa de sus abuelos, que bueno, era una casa que tenía una construcción hacia el fondo, donde vivía una tía, además de vivir bueno, su padre, su madre, su hermano y ella, vivía su abuela aún, y hacia el fondo de la propiedad vivía una tía y un matrimonio también, que era su tío con la esposa y una bebé, ¿no? Aquella tía de la que les hablo era una mujer muy solitaria. Hacia el fondo de la propiedad tenía una habitación que era una habitación grande con mucho espacio, del que ella salía muy poco. Una mujer que había tenido muchos problemas o enfrentamientos, ¿no?, con el resto de la familia, porque se decía que practicaba algún tipo de magia, ¿no?, brujería. No las hacía en su casa, pero en muchas oportunidades durante la noche se veía a través de la ventana una
una luz o una vislumbre en realidad naranja, como si se estuviese iluminando con velas. En una de esas tantas oportunidades, su hermano, es decir, el papá de Lee, que nos cuenta la historia, entró a la habitación, a ese cuarto separado de la casa, para retarla, para hablar con ella por esta situación, y la vio en el piso, rodeada de velas, con un libro que estaba puesto sobre unos, en un recipiente de esos en los que venía el dulce de batata, ¿no? En las latas esas redondas, que estaba lleno de cenizas, según él cuenta, y nos cuenta Lidia a nosotros, y dentro de esa lata, o sobre esa lata llena de cenizas, allí estaba el libro abierto, un libro que ella estaba leyendo en voz alta, y al ingresar a la habitación, el papá de Lee se llevó un susto tremendo cuando vio esta imagen, y no supo cómo reaccionar. Inmediatamente la tía comenzó a correrlo a los gritos de la habitación, increpándolo porque había entrado de esa manera, ¿no? La discusión fue realmente muy fuerte, ellos terminaron peleados y allí comenzó una situación muy tirante, ¿no? en toda la familia, que no veía, por supuesto, con buenos ojos esta situación. Pero ella, lejos de abandonar eso, ¿sí? Esas prácticas, fue como si de a poquito fue alejándose más de la familia y metiéndose más en el mundo de lo desconocido, de esto que tiene que ver con lo paranormal, ¿no? Según dicen, la tía atendía junto a otra mujer, por decirlo de alguna manera, en una casa que estaba en la zona de cerca del pie del cerro. No sé exactamente cuál es la dirección o el lugar, pero aparentemente era por ahí, cercano a lo que conocemos como La Hoya, ¿no? Por avenida, lo que sería la avenida Belgrano, allá al fondo, ¿no? ¿Sí? Bueno, la avenida Presidente Perón, claro. Bueno, en esa zona. Pero la cuestión es que las discusiones se repetían en la casa, hasta que en un momento la mamá de Lee cayó en una de esas discusiones por defender a su padre, en una discusión con su tía, y la situación realmente ahí se complicó porque de la nada la mamá de Lidia se enfermó y comenzó a sentirse muy mal, le dolían mucho las piernas, y con el paso de los días comenzaron a hinchársele los pies, las piernas, hasta que al cabo de aproximadamente 2 meses no podía caminar. Y le habían hecho prácticamente todos los estudios para definir, para ver cuál era la causa, y aparentemente no había ninguna causa física que causara esa situación. De cualquier manera, continuaban atendiéndola y haciéndole muchos estudios, hasta que en un momento el papá de Lidia pensó que tal vez su hermana había hecho algo para que ella dejara de caminar, ¿no? Y en una discusión muy fuerte que tuvieron allí, ella no reconoció nunca aquella situación, pero se reía cuando él le decía esto, y se reía cuando la veía a la mamá de Lidia, que estaba en una silla sin poder caminar. Habían conseguido una silla de ruedas para movilizarla, y ella cada vez que la veía se reía. Así que imagínense que la situación realmente en la casa era muy difícil, porque era como que todos, ¿no?, estaban en contra de esta mujer, discutían, peleaban.
pero ella no se iba de la casa. Y la mamá, es decir, la abuela de Lidia, que era la mamá de esta mujer, no le dolía mucho tener que correr a la casa y sufría mucho con esta situación. Lloraba mucho, lloraba todo el tiempo. Hasta que, con un montón de situaciones mediantes, una noche, Lidia por ese momento tenía nada más que 5 años cuando vivían allí. Una noche recuerdan que escuchan como gritos en el patio, y el papá de Lidia sale asustado, sale corriendo al patio, y la mamá estaba acostada en la cama, pero recuerden ustedes que no se podía mover, no podía mover las piernas, ¿no? Y cuando él sale al patio, escucha que los gritos venían de esa pieza que estaba al fondo donde estaba su hermana, es decir, la tía de Lidia, ¿no? Cuando él va llegando a la habitación, a esa pieza, ve que de la ventana que estaba abierta salen 2 o 3 sombras como si fuesen personas, algo muy oscuro que muy rápidamente desaparece porque bueno, era de noche, estaba en el patio, y la tía, que gritaba desesperada, cuando él entra le pregunta qué pasaba y él le decía, ella le decía, le repetía, me van a llevar, me van a llevar. Y la cuestión es que él trató de tranquilizarla, prendió la luz, y cuando prendió la luz se encontró con un semicírculo en el piso de velas encendidas en color negro, y recuerda que había 2 velas violetas en el centro de ese semicírculo, y un tablero, lo que nosotros conocemos como tablero Ouija, ¿no? Que estaba hecho como en una cuerina. La cuestión es que él trató de sacarla de la pieza, pero ella se resistió y comenzó a gritar hasta que lo corrió de la habitación, y él se fue dejándolo en la pieza a ella, pero muy asustado. Ya en la casa todos despiertos, por supuesto. Allí estaba el otro matrimonio, ¿se acuerdan que les dije, no? Vivía otro tío en un matrimonio que vivían también en una parte de la casa, tenían la habitación ahí, 2 habitaciones. También estaban despiertos y preocupados por esta situación. La cuestión es que aquella noche estuvieron 1 hora más tal vez despiertos, se fueron a dormir nuevamente, y luego de acostarse a dormir, aquella noche fue difícil de conciliar el sueño porque todos aseguraban que escuchaban ruidos en la casa y que veían sombras dentro de la habitación, como si hubiera gente, no alguna persona en la habitación. Aquello fue el límite para pedirle a esa señora, la tía de Lidia, que abandonara aquellas prácticas o que se fuera de la casa. La cuestión es que ella terminó yéndose de la casa, y un día, y resumiendo algunas situaciones, pasado aproximadamente 1 semana, cerca del mediodía, Lidia, jugando en el fondo de la casa, con un pequeño muñeco que tenía, ve la puerta abierta de esa habitación y entra, y se encuentra allí en el piso, al lado de una silla, aquella cuerina en la que estaba hecha la tabla, ¿no? El tablero Ouija, y aquello le llamó la atención. Pero inmediatamente escuchó los gritos de su abuela. Ella salió corriendo de la habitación, asustada. Dice que había visto también como un pequeño esqueleto de unos 10 centímetros aproximadamente sobre la cama, y resultaba hasta curioso, ¿no? El hecho de que luego de casi 2 semanas de que la tía se hubiera ido de aquella casa, nadie entró a la habitación, suponiendo que ella volvería en cualquier momento, ¿no? Que podía volver y no querían tocar sus cosas. Pero al encontrarse con la puerta abierta, ella entró, y fue extraño porque la puerta había quedado con llave. Ella le contó a su papá, a su tía,
lo que le increpaban diciéndole por qué había entrado, y ella dijo que había visto la puerta abierta y entró para jugar, y que había visto eso que ella no conocía todavía, que era el tablero, pero sí contó de aquel pequeño esqueleto que había visto a los pies de la cama, ¿no? Y cuando el padre se atrevió a entrar, se dio con aquel pequeño esqueleto, como él decía, como tallado, ¿no? Muy chiquitito, desproporcionado, es decir, no era una obra de arte ni mucho menos, ¿no? Pero cuando lo encuentra, se da cuenta que aquel pequeño esqueleto, ¿sí?, tenía como una tirita de alguna tela que le envolvía las dos piernas a la altura de la cadera, y estaba anudada, y sobre el nudo tenía cebo de vela oscuro, e inmediatamente relacionó aquello con la enfermedad de su esposa. Levantó ese esqueleto, no lo tocó él directamente con la mano, sino que lo metió en una bolsa, y fue, después de hablar con su madre, con la abuela de Lidia, y hablar con los tíos allí, fue hasta un sacerdote que, bueno, después de conversar una primera vez, la segunda vez el sacerdote le pidió que llevara a la parroquia aquello. Él llevó, y el sacerdote comenzó a hacer como una bendición o una oración especial, mientras lo tenía sumergido en agua bendita. Y él mismo se atrevió a desatar aquello, ¿no? Y le pidió que metiera todo eso en una bolsa y lo tirara el sacerdote. Llevó agua bendita para la casa, le hizo la cruz sobre las piernas de su esposa con el agua bendita, y mediante la oración fueron bendiciendo el resto de la casa, ¿no? Fue increíble, según cuenta Lidia, que a los días, 4 o 5 días, la mamá comenzó a mover las piernas y terminó recuperando la movilidad casi por completo a menos de un mes. Imagínense el sentimiento, ¿no?, de bronca y de impotencia de saber que la hermana del papá de Lidia le había hecho ese trabajo a su esposa para que no pudiera caminar. La cuestión es que no pasó demasiado allí, en esa casa. Según Lidia cuenta, la mayoría de las pertenencias, como libros y ese tipo de cosas, fueron quemadas, ¿no? La tía no volvió nunca más a la casa. Volvió luego de muchísimos años, el día en el que, muchísimos no, exageré un poco, luego de 7 años cuando murió su madre, y luego de eso ya no volvió más a la casa, ¿no? Se fue a vivir a otra provincia. Descubrieron ellos que aquel hilo con el que estaba atada aquella pequeño esqueleto pertenecía a una prenda de la mamá de Lidia, que quizás, según ellos suponían, había sacado de la soga. La cuestión es que se cambiaron de casa, nunca tuvieron ningún tipo de problema, nada más en la casa donde vivían. Pero años después, cuando Lidia tenía 16 años, vio en la casa de uno de sus compañeros, cuando se habían juntado porque estaban planeando un trabajo en grupo, vio un tablero improvisado sobre un cartón, un ouija, y se le vino a la memoria inmediatamente aquella vez que había entrado a lo que fue la habitación de su tía, allí al fondo de la casa, y había visto aquello, ¿no? Inmediatamente se le vino esa imagen a la cabeza, se dio cuenta que se trataba de eso, y comenzaron a hablar, a conversar de qué se trataba,
este compañero de ella aseguraba que él la había hecho anteriormente 2 o 3 veces, pero que no pasaba nada, según él mismo decía. Y propuso que alguna vez lo hicieran, y esa alguna vez fue ya en el mes de diciembre, cuando habían terminado las clases y se juntaron como para hacer una fiesta, una despedida, ¿no? Y en un momento ella se acordó, le preguntó a su compañero y él le dijo a los demás si se animaban a hacerlo, ¿no? Y fue así que trajo aquel tablero improvisado que tenía, se fueron a la terraza de la casa, ya era de noche, eran como las 2 de la mañana, era de madrugada, perdón, y allí se pusieron a jugar, ¿no? Lidia se animó, sin dar demasiadas vueltas, se animó a jugar, se sentó y comenzaron, ¿no? con esta sesión espiritista, como quieran llamarlo. Y al cabo de unos 10-15 minutos no hubo ningún tipo de respuesta, hasta que en un momento fue como que todos hicieron un poco más de silencio y pusieron más atención en lo que estaban haciendo. Y de pronto, cuando preguntaban si había algún espíritu allí, aquel puntero que, bueno, era una moneda chiquita, se movió hacia el sí. Y todos quedaron como asombrados, ¿no? Y luego de esos segundos así, de ese murmullo por lo que acababa de suceder, preguntaron si estaba ahí, les dijo que sí, si se podía mostrar o dar alguna señal de que estaba allí, y la moneda permanecía en el sí. Pero no sucedía mucho más que eso, ¿no? Entonces Lidia en un momento fue como que se burló de aquella situación, ¿no? Exactamente, no recuerda muy bien lo que dijo, pero a sus compañeros, pero algo así como que aquello era una estupidez, que era mentira, que repitió alguna frase que alguna vez había escuchado, que hay que tenerle más miedo a los vivos y cosas por el estilo. Y ella se levantó y dijo, vamos abajo. Y bajó la escalera, fue la primera que encaró, y ante el llamado de los compañeros, que no eran demasiados, no eran muchos, eran aproximadamente 12 los que quedaban, ¿no? Pues ahora ella comenzó a bajar la escalera, y un perro que tenía su compañero subió la escalera y se abalanzó sobre ella y rodó por la escalera hasta caer al piso, y el perro encima de ella, que no la mordió, pero estaba encima de ella y gruñéndole muy cerca de la cara, y ella temía siquiera respirar, ¿no? El miedo que sentía. Por supuesto que su compañero, a los gritos, tratando de correr al perro, se asustó también, porque el animal era como que había desconocido a todos, ¿no? Y recuerda que fue una situación que duró apenas unos segundos, ¿no? Y una de las compañeras dijo, ay Dios mío, en voz alta, ¿no? Con miedo por lo que estaba sucediendo, y se persinó. Dice que aquel perro la soltó inmediatamente y se fue como hacia el fondo, y ellos se quedaron mirándolo, y en un momento el animal se paró como en 2 patas y caminó como una persona. Ellos aseguran que cuando el animal en un momento cayó sobre sus patas delanteras de nuevo y miró hacia donde estaban ellos, tenía el rostro de una persona. Corrieron asustados hacia dentro de la casa, a los gritos. Salieron los papás del compañero de Lidia a preguntar qué sucedía. Enojado, este señor rompió aquel tablero improvisado que habían dejado en el techo. Bueno, se enojó mucho con su hijo, los corrió a los demás de la casa y se fueron. Aquella noche ellos aseguran que todos
tuvieron pesadillas y la tuvieron durante unos cuantos días, ¿no? Días después, cuando se encontraron, el día lunes, cuando se encontraron con su compañero, el dueño de la casa, les contó que habían encontrado al perro al fondo de la casa al día siguiente, muerto y sin la cabeza, y que jamás encontraron la cabeza. El perro estaba muerto allí y nunca encontraron la cabeza. Dice también Lidia que su compañero estuvo castigado por mucho tiempo con su padre, tuvo que ir mucho a acompañarlos, ¿no?, a una capilla que estaba cerca de la casa. Hicieron bendecir la casa, porque fue aproximadamente unos 15 o 20 días que se hacía prácticamente imposible dormir en aquella casa, porque se escuchaban aullidos, ¿no?, de un perro. No había otro perro en la casa, pero se escuchaban aullidos en la casa. Se escuchaba como mucha actividad durante la noche, como que alguien caminaba, se movían las sillas. Incluso este compañero de Lidia cuenta que una noche ya se había dormido y él estaba acostado boca abajo con el pie fuera de la cama y sintió que lo agarraron del pie desde abajo de la cama. Comenzó a gritar desesperado, a patalear tratando de soltarse, y en el momento en el que el padre abrió la puerta o prendió la luz de la habitación, fue como que lo soltaron, pero no había nadie en la habitación. Sí había en toda la casa una sensación de que uno era observado, había algo más, ¿no? Lo mismo le tocó pasar a la mamá de este chico, que se despertó un rato antes para hacer el desayuno a su padre antes de que se fuera a trabajar. Se levantó como a las 5:30, y en el momento en el que fue a la cocina, ella asegura que cuando estaba prendiendo la cocina, alguien desde atrás le tapó la boca, la nariz, sin dejarla respirar, ¿no? Era tan fuerte que ella no podía soltarse. Desesperada, comenzó a tratar de soltarse y a patear la cocina, haciendo ruido. Y ante ese ruido, a esa hora de la madrugada, cuando su esposo salió muy rápido del baño, fue como que la soltaron y ella cayó al piso, todavía sin poder respirar bien, ¿no?, con falta de oxígeno. Aquellas situaciones, que se agravaban, tenían muy, muy nerviosa a la familia, ¿no? Hasta que fueron a pedirle a ese sacerdote al que acudían por ayuda para su hijo y al que conocían desde un tiempo en la capilla, que fuera a bendecir la casa, ¿no? Y fue un día sábado a la mañana a hacer la bendición en la casa. Luego se quedó a comer con la familia, rezaron luego de comer, y aseguran que después de eso no hubo ningún otro tipo de manifestación paranormal en la casa. Pero tampoco este chico nunca más se acercó a estas situaciones, ¿no? Ella Lidia cuenta que sentía mucha curiosidad por aquello. Había reconocido en ese tablero que vio en la casa de su compañero lo que había visto de chica y que había escuchado hablar tanto, ¿no?, en su familia. A pesar de toda esta situación, ella asegura que seguía sintiendo curiosidad por saber si era cierto, si cómo se manifestaban los espíritus o lo que fuera, ¿no?, a través de este tablero, y que lo hizo en una nueva oportunidad junto a otros amigos años después, aproximadamente 3 años después. Hicieron este juego en la casa. Ella tenía un amigo que justo al lado de la casa, de su casa, había una casa abandonada desde hacía mucho tiempo, y entraron allí un grupo de 5. Eran 3 chicas y dos amigos de ellas. Entraron a hacer el juego de la copa en esta casa abandonada justo a la medianoche. Era en verano, en tiempo de vacaciones. Entraron, se iluminaron con velas. Ellos habían puesto
velas a la vuelta, ¿no? Es decir, no hicieron un círculo, sino que pusieron 4 velas, ¿no? Una en cada esquina de esa habitación y una sobre el tablero iluminándolo, y comenzaron aquella sesión invocando, pidiendo que alguien se manifieste, hasta que en un momento el puntero, que esta vez era como una cuchara muy chiquita, una cuchara plástica chiquita, se movió hacia el sí, y todos comenzaron a mirarse y a preguntarse si nadie estaba haciendo una broma, y volvieron a correrlo, ¿no? Con la mano lo pusieron nuevamente en el centro del tablero y preguntaron si había algún espíritu allí, y otra vez se fue hacia el sí. Y comenzaron a hacer algunas preguntas, ¿no? Creo que hemos escuchado un montón de veces ya eso, ¿no? Si era bueno o era malo, según ella cuenta, cuando preguntaron si era malo, era como que esa cucharita plástica, ¿no? que usaban de puntero, se movía de un lado al otro sin responder exactamente de qué se trataba, y preguntaban si cómo había muerto, cosas que bueno, todos los chicos que realizan esta experiencia más o menos nos narran las mismas preguntas, hasta que en un momento ella desafía a este espíritu diciéndole que no creía que esté ahí, a que se manifieste. La cuestión es que lo hizo 1, 2 y la tercera vez se apagaron las velas, ¿no? Como si hubiera soplado un viento dentro de esa habitación. Es cierto que no había ventana porque la casa estaba abandonada, pero no corría nada de viento. Y se apagaron las velas, y dicen que ella cuenta, ¿no? Lidia, que en ese momento en el que se apagaron las velas, sintió que alguien la tomó del cabello, y ella inmediatamente se dio vuelta, y a pesar de la oscuridad pudo ver el rostro de una mujer anciana detrás de él, con la particularidad, ¿no? De los ojos como si fueran 2 huecos, ¿no? Negros, oscuros, lo mismo que la boca, porque ella dice que cuando se dio vuelta aquella aparición dio un grito, abrió la boca y dio un grito, y ella vio una profundidad oscura dentro de esa boca. El grito lo escucharon todos allí y salieron corriendo desesperados, asustados, y ella, que prácticamente no podía moverse. Cuando se levantó, se quedó arrinconada en la habitación y veía que aquella mujer se le acercaba a ella, y mientras escuchaba que sus amigos, las amigas, le gritaban desde afuera que saliera de la casa. Uno de sus amigos prendió una hoja de gaceta que habían llevado de diario como una antorcha, y por la ventana la tiró adentro, y todos aseguran que vieron a aquella mujer iluminada por la luz, ¿no? De aquella antorcha, digamos, por decirlo de alguna manera, que a medida que se fue extinguiendo, la mujer fue desapareciendo. Estaba paralizada Lidia, hasta que sus compañeros lograron hacerla reaccionar, iluminaron de nuevo con más papeles de diario, y lograron sacarla de allí. Pasaron 4 o 5 días de esto, y ella no podía dormir del miedo que sentía la noche. Tampoco quería decírselo a sus padres, porque habían pasado ya por aquella experiencia con su tía, y no querían confesarle, no quería contarle lo que le pasaba, pero se despertaba todas las noches a los gritos, con pesadilla. Decían, sus padres creían que con pesadilla, ella decía que todas las noches cuando se dormía sentía luego a los pies de la cama como que alguien se sentaba, y ella veía a aquella mujer a los pies de su cama. Y esto fue casi por 2 semanas, y de a poco Lidia fue perdiendo el cabello hasta quedar prácticamente pelada. Comenzaron a ir a un psicólogo, a un psiquiatra, hicieron estudios médicos, no le encontraban nada, la causa para ellos era psicológica, la estaban tratando, hasta que ella se animó a contarle
a la psicóloga lo que había sucedido, y ella lo habló con sus padres. La psicóloga un tanto escéptica de esta situación, pero lo habló con sus padres, y los padres ya habían tenido aquella experiencia anterior, ¿no? Inmediatamente la llevaron con un sacerdote, hablaron con ella, regañándola porque no les había dicho la verdad. El padre muy asustado, llorando, diciéndole que ella conocía muy bien la historia de su tía, por lo que habían pasado, porque ella tenía que hacer lo mismo. Fue cuando ella se arrepintió y dijo que nunca más iba a hacer algo así. Y luego de hablar con el sacerdote en varias oportunidades y recibir la bendición, ella cuenta que de a poquito fue recobrando la tranquilidad, comenzó a asistir con más frecuencia a las misas, a hablar con este sacerdote, a confesarse, a comulgar, y de a poquito se fue olvidando de todo aquel episodio. Es decir, no volvió a sucederle, pero jamás se olvidó, nunca se olvidó de aquel hecho, ¿no? Ha pasado un tiempo y nos han relatado a nosotros para que podamos compartirlo con ustedes. Bueno, pueden escribir, el número es 156 29 11 81, esa es la vía de comunicación para que puedan llegar hasta nosotros, mensaje de texto o WhatsApp. En un ratito recién me estaban llamando por teléfono, el problema es que no puedo atender cuando estoy al aire, pero vamos a repetir la historia que nos estás pidiendo, así que un saludo grande también para vos, para Mica y para Raúl Nieva y para toda la familia. Hola Sergio, somos los chicos de la cocina de Belfast, te escuchamos hace 5 años desde Dublín. Mandale un saludo a los vagos que son Abel, el Mocho, los Acosta, Zavala, Gonzalito. Ya estaremos mandando una historia, saludos. Bueno, hace poquito estuve por ahí en el bar. Vamos a ver. La próxima vez que vaya lo voy a saludar, por supuesto. Buenas noches, dice Guardián, excelente el programa como siempre. Yo pedí la historia de la niña de las trencitas, por favor, si pueden, antes que termine el año, repítanla. Vamos a tratar, por supuesto. Alguien que nos manda una historia también que vamos a chequear para compartirla con todos ustedes. Guardián dice, ¿cómo estás? Che, estaría bueno que dediques un programa a las psicofonías. De hecho, tengo una que grabé en el año 2012 en Ranchillo durante un cierre de carnaval y estoy a la espera del programa. Abrazos. Bueno, estaría bueno que la envíes, ¿no? Así que estaría muy bueno que la envíes para poder compartirla con nosotros, ¿no? Bueno, otro más que dice Sergio, como todos los miércoles, pegado a la radio, escuchando el programa, mandarle saludo a mis dos amores, Viviana y Ayelén. Soy Fabián Farías, muchísimas gracias. Hola amigos, soy Cristian, quiero decirle a mi novia Jessy que la amo. Bueno, un saludo enorme para los dos, gracias por estar escuchando el programa como siempre. Saludos para Diego que dice, espero con ansias la noche de terror en vivo, el cierre, ¿no?, de la noche de terror en vivo este año. No me perdí ninguna. Un abrazo, Sergio. Hola, aquí presente con la noche de terror. Soy Rodolfo de los Cuarteles. Un saludo para Silvana. Muy bien. Hola, Capo. Aquí estamos escuchando las historias desde Salta. Dice, manda un saludo para Nico, para Judith y para Leonardo y toda la familia que estamos acá reunidos escuchando el programa. Guardián, soy Fabián Campos del Manantial, como siempre escuchando las historias de terror. Me gustaría que saludaras a mi segundo hijo Ulises, Joel Campos, que nació ayer. Dice, muy bien, que sea con muchas bendiciones. Lo mejor que viví, dice, lo amo con todo mi corazón. Bueno, saludos para su hermanito, a quien amo profundamente, a su mamá, a su madre, una guerrera, dice, María José Carabajal. Los felicito por el programa, gracias por estar allí. Saludos también para María Pía, que nos escucha y que dice que va a estar presente en lo que va a ser la última noche de terror. Muy bien, muchas gracias desde allá. Sergio, soy Federico, los escucho siempre a través tuyo. Le envío un saludo a mi Pri, dice que me tiene loquito de amor. Pri B, dice. Bueno, hola, quiero mandar un saludo a mi tía Katy, a Nati, a mi prima Luciana de San Cayetano. Saludos, Carmen de Villa Angelina,
pasar la historia del Cementerio del Norte o de San Javier. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por las bendiciones. Hemos pasado muchas historias de esas, ¿no? La noche de terror en vivo, de hace 2 o 3 semanas atrás, contamos historias del Cementerio del Norte desde el cementerio, ¿no? Pero son historias que no podemos repetir acá en el programa. Esas son para la noche de terror en vivo. Sergio, buenas noches. La radio de 10 siempre escuchamos con mi familia. Un saludo grande. Te quiero pedir una historia que pasó en el 2005. No sé cómo se llama. La escuchó mi padre. Dijo algo que se trataba de un chico que iba caminando por la ruta y le apareció un espíritu. Se salvó porque en la ruta lo levantó un hombre que pasaba en un auto. Bueno, Marta del barrio Independencia. Lo vamos a buscar. Vamos a buscarlo al relato. Guardián, estamos como siempre haciéndote el aguante. Somos de San Ramón. Manda un saludo a mi marido Eric y mi hijo Nacho. Soy Rosa. Pasa la historia del Ingenio San Juan. Besos. La radio como siempre genial. Bueno, muchísimas gracias a los que mandan también los mensajes de texto. Saludos para ellos. Sergio, ¿cómo estás? Me llamo Tomás y quiero mandarle un saludo a mi hermana y cuida, dice amigazo, te estamos escuchando con mi primo como todos los miércoles. Bueno, Guardián, quisiera que le mandes un saludo a Cristian, a Mauro y a Maxi. Muchas gracias. Sigan así con las historias, ¿no? Muy bien, un saludo enorme para vos, Capo. Soy Eduardo. Pasa historias de Tafí Viejo. Hola, Guardián. Ideal la noche para las historias, ciertamente, dice cariños. Alejandro, un beso grande para vos. Gracias por estar con nosotros. Hola, Guardianes. ¿Cómo estás? Somos de Ovanta, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Los escuchamos siempre, soy el Chavo y estoy con mi amigo Cristian Sotelo, como todos los miércoles aquí cuidando la escuela de Ovanta. Saludos, la radio está de mil. Un saludo grande para ustedes, Guardianes. Les quiero mandar un saludo a mi tía Sandra, conocida como La Yarará. Mirá vos qué lindo apodo, por algo será. Guardianes, soy Nicolás Lazarte. Quería mandar saludos a mi novia Leila y a mi sobrina Zoe. La radio de mil. Sigan así. Uno más que dice buenas noches, Sergio, como todos los miércoles escuchando el programa. Saludo a toda mi familia de Tucumán desde Tierra del Fuego. Soy Jorge Monasterio, un saludo para vos. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde otras provincias, ¿sí? Y a la gente que nos escucha también de otros países. Un saludo enorme para todos ellos. Que bueno, sabemos que tenemos mucha audiencia por allí, ¿eh? Quiero decirles que una vez que termine el programa, cuando hagamos el cierre del programa, luego de eso vamos a continuar un poquito más. Voy a dejarles un relato que se llama Desde el Más Allá, narrado por el Kraken, que es de Lovecraft. Bueno, eso como un plus nada más para la noche de terror. Así que bueno, ya saben, los invito a quedarse entonces un poquito más allá de eso. 156 29 11 81, la vía de comunicación. Gracias a todos los amigos que están escribiendo. Hay mucha gente que nos pregunta acerca de la última noche de terror en vivo. Bueno, les cuento que va a ser, me parece que entre el 2 y el 9 de diciembre, cualquiera de esos 2 viernes, es a confirmar. Así que a estar muy atentos. Sergio, soy Gabriel de Alderete, conta algo del cementerio de Cochuchal. Te dejo mi historia por mensaje en tu Face. Muy bien, muchísimas gracias, amigo. Mi nombre es Gonzalo, hace años que te escucho. Mandar un saludo a los chicos que están escuchando en la panadería Nico y Pablo. Un saludo enorme para ellos y para vos también. Gracias por el mensaje. Guardián dice, ¿puedes contar algo del cementerio de Seville Pozo? Soy Andrea. Guardián, ¿podrías explicar cómo es la noche de terror en vivo? Soy María de Tafí Viejo. Bueno, hace muchos años, María, que hacemos la noche de terror en vivo en una sala. En este caso, la última fue en la sala San Miguel Arcángel, donde, bueno, como una sala de teatro, la gente se sienta, nosotros vamos allí y compartimos historias, ¿no? Me siento allí, relato historias y compartimos algunos videos, compartimos alguna historia de la gente también, en algunos casos, que están allí, ¿no? La próxima va a ser no sé si el viernes 2 o el viernes 9 de diciembre, vamos a confirmar, que va a ser la última del año. Por supuesto vamos a estar haciendo el cierre del programa allí, así que vayan agendando y a tenerlo en cuenta.
quiero contarles, esto es reciente, me lo acaban de mandar, así Muy que vamos bien. a ver sin corregir. Vamos a ver, quiero contarte que, bueno, toda mi familia nos criamos en la zona de la Merced, en Salta. Y mi papá me contó una historia, bueno, en realidad, o parte de una historia, es algo corto, pero quería compartirla con ustedes. Hace muchos años, cuando mi padre recién se había casado con mi mamá, y yo aún no había nacido, le tocó pasar por una situación paranormal, por un hecho, te diría, casi de película. Mi padre tenía un amigo cuyo nombre era Dardo, y compartían mucho tiempo juntos. Solo que era muy extraño porque Dardo muy pocas veces invitaba a mi papá a su casa, y lo hacía cuando no estaba su familia. Cuando la familia estaba allí, él simplemente salía, lo atendía y se iban juntos a otro lugar. O cuando era de día, solamente, a veces tomaban mates en el patio. Pero una noche estaban juntos en la casa de mis abuelos, compartiendo alguna bebida, se habían quedado hasta tarde luego de terminar de trabajar. Y bueno, mi padre al día siguiente, junto a mis abuelos, a toda la familia en realidad, iban hasta Salta, hasta la capital, porque era el cumpleaños de un familiar y iban a pasarlo todos allí. Bueno, mi papá se dio cuenta entonces que Dardo, cuando se fue de la casa esa noche, se había olvidado un sobre, es decir, un sobre de esos de cuero, tipo cartucheras, donde tenía algunas pertenencias, algunas cosas. Entonces mi papá pensó en llevárselo, porque al otro día iban a estar en Salta, se iban a quedar 2 días en Salta, y pensó que tal vez Dardo podría necesitarlo. Entonces le dijo a mi abuelo: "Ya, abuelo, voy a dejarle esto a Dardo, que se lo olvidó". Dardo vivía a unas 6 cuadras de casa. Era un lugar despoblado, en realidad no es que se trataba de un gran barrio, sino que había en esa zona hay muchas plantaciones, muchos por aquel momento terrenos desocupados, y mi papá se fue. Mi papá se fue hasta la casa de Dardo, y cuando llegó a la casa, golpeó las manos, pero la primera vez no lo atendió nadie, y luego escuchaba voces que provenían desde el fondo. Manos nuevamente, y comenzó a escuchar que alguien lloraba. Escuchó un lamento. En realidad no es alguien que lloraba de dolor, sino que lloraba como un lamento, algo así por el estilo. Y entonces comenzó a llamar Dardo. Dardo comenzó a llamarlo por el nombre. Y en un momento vio él una luz extraña que provenía de una pequeña habitación que había hacia el fondo de la propiedad, que no estaba del todo cerrada. Es decir, una habitación normal tiene 4 paredes, esta tenía 3. El frente estaba abierto porque era un lugar que utilizaban durante el día, como muchas casas del campo, y vio una luz de un vislumbre particular que salía de allí. Era una luz de color morada. Luego me dice que es una luz como aquellas que utilizaban en los velorios, esos fluorescentes de color morado que se ponen en los velorios. Y él no sabe por qué, pero en un momento sintió algo, y al bajar la mirada
vio un perro negro, perro normal. Y entonces, repentinamente, sintió miedo y al ver que alguien salía al patio, en vez de quedarse parado allí porque él iba a buscar a su amigo para devolverle las cosas, corrió hacia uno de los costados y se quedó escondido entre unos árboles que habían allí. No sabe por qué hizo esto, pero entonces vio pasar al papá de su amigo y a su madre hacia esta habitación. Lo extraño es que cuando iban por la mitad del patio, se pusieron de rodillas, los dos, de espaldas a esa habitación de donde provenía esa luz, y comenzaron a caminar de rodillas hacia atrás, hasta llegar a esta habitación. Cuando lo hicieron, se reclinaron sobre el piso, como adorando algo, y recién entonces, después de eso, se dieron vuelta, siempre de rodillas, siempre de rodillas. A él le pareció muy extraño esto, no sabía qué es lo que estaba pasando, no entendía absolutamente nada, y entonces se acercó un poco más, curioso, como para mirar, y al acercarse, vio que delante de los padres de su amigo, es decir, del papá y de la mamá, había como un pedazo de un tronco de unos 50 centímetros, un tronco ancho, que era ya una brasa de ese tamaño, una brasa muy grande, es decir, este tronco que tendría más o menos 60 centímetros de diámetro también, es decir, una cosa importante, era toda una brasa. Y sobre el tronco había un cajón de muertos, había un ataúd pequeño, como si fuera de un bebé. Y la luz violeta, provenía desde adentro del cajón. Entonces él se quedó mirando la luz, esta situación, como hipnotizado, asustado y sin comprender lo que estaba pasando. Y entonces vio asombrado. Él lo que relata y lo que le llama mucho la atención es que era como si él ya no manejara su cuerpo, no fuera su voluntad. Él se quedó observando todos los detalles, a pesar de que sentía mucho miedo, se quedó mirando fijamente hacia el ataúd. Y entonces vio que desde el ataúd, surgía la figura de un chiquito desde adentro, que sacó las manos y se quedó de frente mirando al papá y a la mamá de su amigo. Dice que sus movimientos asustaban. Estaba completamente desnudo y su rostro era demoníaco. Tenía la cabeza muy grande en relación a su pequeño cuerpo. Pero luego se paró dentro del cajón y fue creciendo hasta quedar del tamaño de una persona normal, es decir, de 1,70 m, un poco más, completamente desnudo y con las patas como si fueran las de un animal, como una cabra, completamente desnudo. Dice que hacía unos ruidos increíbles y que habían 3 o 4 perros que pertenecían a la familia, y que los perros desde el patio, como cuando uno los reta, como cuando uno les pega o los reta, caminaban echados, pegados al piso, como asustados, llorando, yendo hacia donde estaba el cajón, los perros, y aullando sin parar. Creo que eran 3 o 4, no recuerdo muy bien. Yo para ese momento estaba, cuando me di cuenta, temblando completamente del miedo, pero paralizado. Es una sensación horrible, no poder moverse. No me respondía ningún músculo del cuerpo y observaba toda la situación. Aquella aparición
que les cuento, salió del cajón, se paró delante de los padres de mi amigo, y entonces de pronto se sentó como si fuera a hacerlo sobre el cajón, pero ellos mismos se encargaron de levantarse y correr ese cajón hacia uno de los costados. Y esta aparición se sentó sobre ese tronco, que era una brasa del que les cuento, y levantó los pies. Estaba sentado sobre el tronco con los pies arriba cruzados. Y ellos estaban como adorándolo. Es increíble, los perros estaban echados y daban vuelta, quejándose y llorando todo el tiempo. Fue una imagen tremenda para mí. Yo estaba tratando de moverme o de hablar, con mucho miedo, y entonces vi que el papá de mi amigo, con una pala, comenzó a hacer un pozo delante de esta aparición. Creo que hizo 5 o 6 paladas, no era un gran pozo, pero una vez que pudo abrir la tierra, allí puso algo, no sé qué. Yo lo único que logré ver es que era algo que estaba envuelto en telas y muy bien atado, y luego lo enterró. Recuerdo claramente esta imagen. Esa aparición, luego de que él quedase, de que enterrara las cosas, lo tapó con tierra y quedara en una posición de adoración, es decir, reclinado, de rodillas y reclinado sobre la tierra. Esta aparición bajó la pata, y digo la pata porque era como la de una cabra, y puso encima de lo que él había enterrado. Recuerdo que en ese momento, y la narración es así, dice: sentí tanto miedo que comenzaron a fallarme las piernas y caí arrodillado. Yo también. Yo pensé que era del miedo, según relata el padre de nuestro amigo. Luego me di cuenta que aquella aparición se había percatado de que yo estaba ahí. Y yo caí también de rodillas, como adorándolo, y me di cuenta de eso. Y quise resistirme, entonces me tiré hacia atrás, como acostándome sobre mi espalda, mirando al cielo, y fue el único momento en el que pude invocar a la Virgen. Mi padre era muy devoto de la Virgen, según él nos cuenta. Bueno, él dice que pudo invocar a la Virgen en ese momento, pero que no podía moverse. Estaba arrodillado y acostado hacia atrás con la espalda sobre el piso. Y entonces quedaron muy cerca las dos caras, es decir, la de él con la de esa aparición. Quedó prácticamente sobre él. La dentadura de esta aparición era como si fuera la de un animal feroz. Masticaba algo continuamente y de la boca parecía que por los costados le corría sangre. Él estaba muy asustado, sin poder hacer absolutamente nada, y fue entonces cuando vio que a cada uno de sus lados se pararon el papá y la mamá de su amigo, y entonces aquella aparición se hizo hacia atrás y él la perdió de vista porque no podía moverse. En un momento el papá de Dardo lo tomó de los brazos y lo ayudó a levantarse, y él no podía reaccionar. Y entonces comenzaron a llevarlo hacia donde estaba ese tronco, que era como una brasa, y le decían que se arrodille, como para adorarlo. Estaba nuevamente el cajón allí arriba de este tronco. Bueno, como mi papá se negaba, comenzó a sentir que lo azotaban en la espalda, pero él no veía a nadie. No sabía cómo salir de esta situación y no lograba reaccionar.
y entonces vio que aquella luz morada que salía del cajón se hacía más intensa. La única reacción que tuvo mi padre en ese momento fue escupir hacia el cajón. Y entonces sucedió algo increíble. Desde adentro salió como una sombra que lo cubrió y lo tiró al piso y comenzó a recibir golpes en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. En un momento, un pequeño momento de lucidez que tuvo, volvió a invocar a la Virgen y fue como si dejaran de pegarle. Y entonces reaccionó y comenzó a pedirle a la Virgen que lo protegiera y a rezarle a la Virgen. Escuchó un grito muy fuerte y esta sombra se hizo hacia atrás hasta desaparecer en el cajón nuevamente. El papá y la mamá de Dardo lo tomaron nuevamente del brazo y lo fueron sacando prácticamente arrastrando hasta afuera en la calle. Es decir, una calle de tierra del otro lado del alambre de la casa, y lo dejaron en el piso. Él se quedó allí se sentó hasta que pudo reaccionar, recuperar el dominio de su cuerpo, y vio entonces cómo la luz, aquella que veía, aquella vislumbre violeta y la luz de ese tronco hecho una brasa, desaparecían. Pasaron unos minutos hasta que él pudo recobrar el dominio de su cuerpo y comenzó a caminar como para volver a su casa, dolorido de los golpes que había recibido en ese momento y muy asustado. Cuenta que durante gran parte del camino una sombra caminaba a su lado y él sentía un frío intenso que le recorría el cuerpo. Cuando estaba a 2 cuadras de la casa de mis abuelos, es decir, de su padre, se cruzó con Dardo, que venía de frente. Dardo, al verlo, le preguntó qué le había pasado, por qué estaba así, y él se sentó en el piso y se largó a llorar. Pudo contarle a duras penas lo que le había sucedido a Dardo, y mientras él lo escuchaba solamente en silencios, lo escuchaba en silencio. Lo ayudó a levantarse, lo llevó hasta su casa y Dardo se fue a la suya. Al día siguiente, Dardo no apareció. Mi papá le contó a sus padres lo que había sucedido y mis abuelos le dijeron que ellos sabían que los abuelos de Dardo eran curanderos, se decía en la zona, que habían pactado con un demonio, y al parecer los papás de Dardo habían continuado con esto. A los 3 días apareció Dardo. Mi papá tenía prohibido verlo, asomarse a la casa de ellos. Pero Dardo quiso hablar con él y le contó entonces que él nunca lo había invitado a su casa y él no se quedaba en las noches de los viernes particularmente en su casa y algunas otras noches, porque era cuando sus padres hacían las ofrendas o los despachos, que él se había criado con eso y él estaba atormentado por estos espíritus malignos porque él no quería continuar lo que habían iniciado sus abuelos. Entonces él se iba de la casa, pero que nunca había querido contarle. Mi papá cuenta que sabe que esto continuó durante muchos años. Mucha gente del lugar relata historias de apariciones de este cajoncito. Por ejemplo, hay un señor, amigo del abuelo, de mi abuelo, es decir, de los papás de mi papá, que cuentan que una noche volvía por el camino a caballo hacia su casa, eran como las 2 de la mañana, y de pronto se sintió como cuando algo pasa cerca de uno, y al mirar hacia el costado vio este pequeño cajoncito flotando al lado de él. Él iba en el caballo y el cajoncito iba flotando a su lado, y desde adentro salía una luz de este color, un color violeta. Dice que se asustó mucho y entonces le pegó con el rebenque al caballo para correr, pero el animal no respondía. El animal se quedó plantado, asustado, y desde adentro del cajón
vio salir la mano de una persona muy grande que nunca podría caber dentro de ese pequeño cajón, nunca. Pero entonces vio asomar el rostro de una persona que era solamente huesos. Y asustado, sin saber qué hacer, se largó del caballo en el momento en el que esta aparición estiraba la mano como para tocarlo, se tiró del caballo para el piso y esta aparición logró tocar el caballo. Dice que es increíble, pero en ese mismo instante el caballo cayó tendido al piso y sin vida. Y a los pocos minutos cayó sobre él, sobre el amigo de mi padre, que no podía salir de abajo del animal, mientras veía cómo este cajón se perdía en la oscuridad, viendo siempre la vislumbre de ese color violeta, y como el animal en cuestión de segundos quedó completamente seco, sin vida. Él dice que está seguro que eso le hubiera pasado a él si esta aparición, si esa mano que salió de adentro del cajón lograba tocarlo a él. Por suerte, él pudo tirarse del caballo y esta aparición tocó a ese animal. Bueno, así como esas, muchas historias de la gente que vivía en la zona que contaron sobre este tipo de apariciones. Y además, tiempo después, es decir, aproximadamente 8 o 10 años después, sucedió algo muy extraño. Dardo volvía de trabajar en el campo, es él solamente quien vivía con los padres, y al llegar a su casa encontró a los dos arrodillados, ya viejitos los dos, arrodillados en el patio, en la entrada de esa habitación que les conté, y los dos sin vida. Cuando se le hicieron los exámenes y todo lo demás para definir cuál había sido la muerte, más allá de que Dardo lo sabía, pero la policía había pedido unos exámenes para determinar la razón de la muerte, los dos figuraron como un síncope. Los dos habían muerto de un ataque al corazón. Dardo contó también que durante un tiempo vio a sus papás vagar por la casa. Él no soportó mucho esta situación y pronto vendió la propiedad. Los que compraron aquella propiedad arrasaron con todo para plantar, para ser sembrados, pero los cuidadores uno a uno se fueron yendo durante mucho tiempo porque aseguraban que en el lugar se aparecía un cajón y que aparecía el mismo demonio en esa propiedad. Fue tan fuerte todo esto que llevaron hasta allí la imagen de el Señor de los Milagros. Hicieron bendecir la propiedad, el lugar. Hoy la gente del lugar, los vecinos, van a rendir ofrendas, a llevar ofrendas, y oraciones, como sucede en Tucumán. Me cuenta con la difunta Correa o algo por el estilo. Me dice, no es que lo sepa toda la provincia, pero en el lugar todos conocen de esta historia. A pesar de eso, a algunos hoy en día en esa zona por las noches aseguran ver la aparición de es una historia que vamos a repetir y porque está pedida, así que bueno, espero que presten atención. Va dedicada para Ruito 22, bueno, no sé, no me pone el nombre, pero que nos escribe siempre en el Face y que escucha junto a toda la familia, que es una de las historias que le quedó inconclusa. A veces decimos, por ahí la gente está escuchando y se levanta de pronto para hacer algo y se perdió una parte de la historia. Nos vienen pidiendo hace rato esta historia que la encontré por algunos de los datos que me dio, ¿no? Bueno, dice Sergio, chicos, a todos los chicos, a toda la gente de contacto, me llamo Oscar y vivo en Villa Urquiza. Hace tiempo que, quería mandarles esta historia, pero por una cosa u otra no podía hacerlo. Te escuchamos siempre con mi novia, que se llama Priscila. Compartimos el programa, me parece que está realmente muy muy bueno y por eso es que te escribo para contarte esta historia que me la contó en realidad mi papá, mi viejo. Le sucedió a él cuando tenía 19 años.
todos los conocen por, Cacho es su apodo. Y bueno, él trabajó muchos años, trabaja hace muchísimos años en una empresa que hace desmontes. Y esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una zona, en el departamento cerca de La Cocha, en el sur de la provincia. Y papá me cuenta que cuando llegaron a la mañana a ese lugar, con todas las máquinas, los trailers, con todo lo que las maquinarias que llevaban para el desmonte, estaban preparados, un tráiler que estaba preparado para que durmieran 10 personas en cada uno. Este lugar tenía un árbol muy grande. Según mi papá, era un pacará que tendría muchísimos años seguramente, porque era inmenso, tremendamente grande. Bueno, ustedes conocen que el pacará es un árbol que se desarrolla muchísimo. Bueno, y había que desmontar toda la zona. Eso es mucho trabajo. Bueno, este pacará daba una sombra espectacular y es por eso que decidieron acampar allí, por así decirlo. Pusieron debajo los trailers, todas las maquinarias cerca. Eligieron ese lugar para estar ellos, ¿no? El capataz de la obra les había advertido a todos que no se quedaran allí. El capataz de la obra era un hombre de la zona, un hombre que conocía el lugar, conocía muy bien aquel lugar y conocía también las cosas que allí sucedían. Este hombre, cuando ellos decidieron acampar en ese lugar, les advirtió, les dijo que no se queden allí, en ese lugar, que no era bueno. Pero por supuesto, esta gente que iba a trabajar, que iban de una empresa, muy poco les importaban las creencias de esta gente, ¿no? Les dijo entonces, ¿pero por qué no nos podemos quedar acá? Bueno, y les dijo, porque acá espanta. Y un poco que incluso se rieron, no le llevaron el apunte. Y bueno, él se alejó sabiendo que había cumplido con decirles. Las personas que estaban allí, que se iban a quedar en el lugar, serían más o menos 20 personas. Incluso estaba el dueño de esta empresa. Bueno, se negaba a creer en esta situación, en esto. Se negaba a creer de que simplemente eso pasara, de que espantaran y de que le fueran a hacer algo. Entonces se quedaron y estuvo todo bien mientras trabajaban y acomodaban las cosas, hasta que pusieron todo en condición, hasta que llegó la noche. Los muchachos, trabajadores del lugar, hicieron una fogata bastante grande, acumularon mucha leña y acomodaron las máquinas a la vuelta, haciendo una especie de círculo, digamos, como para cubrirse del viento y esas cosas, ¿no? Comenzó a transcurrir la noche. Y en un momento, cuando todos estaban conversando, riéndose, de pronto escucharon un ruido. El sonido fue como una gran cadena que arrastraban por el suelo. Una cadena pesada, un ruido metálico. Y luego como si las pasaran por las maquinarias, por las máquinas que son de hierro, como ustedes sabrán, las máquinas para desmonte, son máquinas pesadas, y era como si las pasaran por encima de las máquinas. Pensaron que alguno de los que estaban allí, les estaba haciendo una broma. Pero cuando se dieron cuenta, estaban todos allí. Estaban todos reunidos en aquel lugar. La cuestión es que se levantaron de aquel lugar como para mirar y no había absolutamente nadie. Y entonces tuvieron una sensación extraña. Vieron como figuras alrededor de ellos, 2 o 3 personas, y se metieron todos a un solo tráiler. Mi papá cuenta que habían 20 tipos metidos allí. Y el ruido de la cadena continuaba por un momento, hasta que solo estar dejó de sonar.
Y el tráiler donde ellos estaban comenzó a moverse de manera tal que parecía que alguien o algo lo quería tirar, lo quería volcar, con ellos adentro. Se movía muchísimo, se tambaleaba de un lado al otro fuertemente. Y de repente comenzó a escucharse un llanto muy fuerte de dolor. Era como si alguien caminara llorando a la vuelta del tráiler. Y se escuchaban golpes en el techo, como si alguien caminara por el techo del tráiler. Eran golpes muy fuertes y este llanto incesante. Había personas dentro que, asustados, no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer. Y comenzaron a gritar, como corriéndolos, pero muy asustados. Incluso alguno de ellos luego contó que pensaban que podían morir en ese momento porque no sabía lo que les estaba pasando. Estos fenómenos se detenían y luego unos minutos volvían a comenzar. Se hizo un silencio y luego comenzaron a escuchar nuevamente como si pasaran la cadena por el techo del tráiler. Y otra vez como si alguien caminara por el techo. Y nuevamente el llanto. En una de esas ocasiones en las que estos sonidos, estos ruidos se detuvieron, uno de los muchachos descubrió una pequeña ventanita que había en el costado y miró hacia afuera. Y cuenta que como a unos 10 metros más o menos, veía algunas luces. Entonces algunos quisieron mirar, también lo hicieron, miraron por la ventanita y vieron como si hubiera gente caminando alrededor de ellos con velas en las manos. Y estas personas eran apenas siluetas que tenían como unas túnicas puestas y que se desplazaban simplemente sin tocar el piso, la tierra, haciendo un círculo alrededor del tráiler con las manos, con las velas en las manos, como si fuera un rito o algo por el estilo. Asustados bajaron la ventanilla, la taparon nuevamente y se pusieron a rezar. Ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. La cuestión es que aquello duró un largo rato y cuando comenzaron a rezar es como si comenzaran a atacarlos más todavía. Comenzaron a golpearle todo el tráiler, el techo, las paredes, que era todo de chapa. Y esto los asustaba muchísimo. Y escuchaban gritos y llantos. La cuestión es que continuaron rezando y rezando hasta que en un momento todo esto se detuvo. Ninguno podía creer lo que estaba pasando, lo que sucedía. La cuestión es que cuando amaneció, ellos pudieron, recién entonces bajaron del tráiler muy asustados y vieron sobre la tierra, a la vuelta del tráiler, un círculo, o sea, como si alguien hubiera caminado y hubiera quedado marcado el círculo a la vuelta del tráiler. Y las velas, todas puestas alrededor del tronco de este gran pacará que había en la propiedad. En ese momento llegó el capataz, que era un hombre que vivía, bueno, no muy cerca, pero era de la zona, que era el capataz de la obra, porque conocía el lugar, justamente por eso es que lo habían contratado. Y bueno, todos les contaron lo que había sucedido. Este señor les comentó, les dijo, bueno, yo les dije que acá pasaban cosas. Y les dijo que esa propiedad había sido usada por una familia durante muchos años como un pequeño cementerio, el lugar. Y que en el lugar habían restos de personas todavía que no descansaban en paz. Algunos incrédulos recién en ese momento tomaron en serio lo que les había dicho este señor, este capataz, y movieron toda la maquinaria hasta otra zona. Cuenta que estuvieron trabajando allí por
mes y medio, un poco más, y que estando ellos en los trailers podían escuchar los gritos, los llantos desde ese lugar, y que incluso por las noches era como si hubiera gente haciendo algún rito en torno a ese árbol, porque podían verse las velas, y de hecho cuando amanecía ellos encontraban los restos de las velas y algunas otras cosas alrededor de este tronco, de este árbol que nunca pudieron voltear, nunca pudieron quitar de la propiedad. Desmontaron absolutamente todo, pero aquel árbol no, aquel árbol quedó en el lugar. La mañana en la que supuestamente iban a intentar sacarlo, porque era un árbol muy grande, llovió tanto durante la noche y la madrugada que el barro se les imposibilitó poder llegar hasta el lugar para sacar el árbol. Lo intentaron 2 o 3 veces y siempre se topaban con algún inconveniente. Se rompió una máquina, la lluvia, el camino quedaba intransitable. La cuestión es que terminaron el trabajo y se fueron sin poder sacar este árbol, en el que dicen que aún hoy continúan las apariciones. Estás en la noche de los guardianes. La música es tuya. Estás en contacto. ¿Alguna vez has dejado todo tu trabajo para último momento? A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no es cierto? Desperté a las 12 de la madrugada. Estaba sudando. Estaba respirando desenfrenadamente. Me sentía mareado y con muchos escalofríos. Muchos se preguntarán por qué. La respuesta es simple. Se me olvidó enviar un ensayo para mi clase. Era tarde y mi maestra era muy exigente. ¿Quién no se asustaría por eso, verdad? Me levanté de la cama, encendí la computadora para escribir mi trabajo. Era un ensayo de por qué son importantes las garantías individuales. Algo demasiado fácil. Con poca luz y la sensación de estrés combinada con preocupación, logré terminar el escrito. Eran las 3 de la madrugada. Me estiré y volteé hacia la ventana. Todo se veía muy oscuro. No distinguía absolutamente nada. No distinguía muy bien cómo el viento acariciaba las plantas o si algún animal rastrero invadía mi patio. Todo estaba muy tranquilo, demasiado tranquilo, algo muy extraño. Mientras se cargaba mi documento para enviárselo a la maestra, fui por un vaso de agua. Bajé y escuché unos pasos. Pensé que era alguno de mis padres a punto de regañarme por la hora y dejarlo todo al último. Entonces caminé rumbo hacia las escaleras a enfrentar las palabras de uno de ellos, pero no había nadie. Tal vez fue la falta de sueño que me hizo una mala jugada e imaginaba cosas muy extrañas. Tomé un sorbo de agua y de nuevo escuché los pasos. Mi piel se erizó y sentía como mi corazón latía más rápido que de costumbre. No quería voltear. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, hasta que estos se detuvieron. Cómo quería que en esos momentos alguno de mis padres me estuviera jugando alguna broma. Mi cabeza se giró poco a poco hacia atrás. Entonces me detuve. Sentí una respiración cerca a mi nuca. Mi piel se erizaba cada vez más. Mi corazón quería explotar y mis ojos sacaban lágrimas de terror. ¿Quién estaba atrás de mí? ¿Haría daño? ¿Qué aspecto tendría? Mi cabeza giró rápidamente. Mis ojos se movían de un lado a otro queriendo reconocer a alguien. Respiraba agitadamente por la boca. Una de mis manos estaba agarrando el vaso con agua y la otra formó un puño. ¡Qué alivio! Cuando volteé, no había nadie. Imaginé que tal vez solo fue el viento que pasó cerca de mí y los ruidos eran aquellos muebles viejos que teníamos en la sala. Entonces subí a mi habitación, envié el ensayo y volteé hacia el patio. Cuando miré, me aterroricé tanto. Había una mano, demasiado blanca, tocando la parte exterior de la ventana. La pared ocultaba su rostro, pero tenía tanto miedo que dejé caer mi cuerpo hacia el suelo. Me arrinconé sin dejar de ver esa mano. Me tapé la boca para no gritar
y vi como la mano lentamente se iba escondiéndose de la pared. Yo, asustado, le rogaba a todo lo que conocía como bueno que no dejara entrar ese ser a mi alcoba. Entonces gateé a la habitación de mis padres. Mi respiración se escuchaba cada vez más fuerte y más violenta. La puerta estaba entreabierta y vi a alguien que estaba parado mirándolos. Tenía un cabello negro y largo, un vestido blanco y sin manchas, y su piel era blanca, incluso más que su atuendo. Entonces caminé hacia atrás lentamente, y al estar un poco lejos de ese ser, corrí con todas mis fuerzas hacia mi habitación y me encerré. Vi la hora. Eran exactamente las 3 de la madrugada. ¿Cómo podía ser eso posible? Las manecillas del reloj no se habían movido. Entonces de nuevo se escucharon los pasos acercándose hacia mí. Miraba cómo la manija de la puerta se giraba lentamente. Cerré los ojos lo más que pude y llevé mi mano hacia mi cara. Sentí su respiración frente a mí. Entonces grité. Tras ese grito caí desmayado al piso. Al día siguiente me desperté muy aturdido. Comencé a leer y descubrí que justo a las 3 de la mañana pasa algo muy extraño hacia todas las personas. Siempre pasan cosas sobrenaturales. Leí que algunas almas solo buscan la compañía de aquellos que están vivos. Estos seres no hacen daño, solo te vigilan como duermes, pero cuando se dan cuenta que estás despierto, es mejor no hacer ruido. Un parque es un lugar de esparcimiento, un lugar donde convive la familia unida y lo utiliza para diversión, o tal vez parejas para conocerse y hacer una nueva relación. Pero ¿qué pasaría si en este lugar sano y divertido ocurren eventos perversos, tal como una violación de una niña indefensa, y esa niña, con su mente inocente, tenga la oportunidad de volver del más allá para hacer justicia? En esta ocasión, te presento la historia titulada La niña del parque. Era un 2 de octubre del año 2011. Unos niños se encontraban jugando en un parque en Nuevo Laredo, muy famoso por sus 2 enormes resbaladillas ubicadas en su entrada principal. Los niños muy felices jugando con una pelota, ya que sus familiares estaban en una carne asada y ellos estaban muy contentos en ese lugar. De pronto, a lo lejos, se podía observar a una persona viendo cómo jugaban los niños alegres y con su inocencia. Él los veía con una cara de lujuria, ya que sus intenciones con esos niños no eran nada buenas. Siguió observando y de pronto se acercó a una niña. Le hacía señas que viniera hacia él. La niña, desconcertada, no sabía qué hacer. Se quedó tullida hacia aquel hombre que le hablaba a señas y de pronto comenzó a caminar hacia él. El hombre se le acercó y le hizo señas para llevarla hacia otro lugar. Ella, un poco temerosa, lo siguió. Entraron, al parecer, al baño. La niña, más asustada, quiso huir, pero el hombre le tapó la boca y la metió al baño.
La madre, después de horas de buscar a la niña en el parque, fue al baño a ver si se encontraba ahí. De pronto, localizó su sudadera blanca, la reconoció al instante, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando entró al baño encontró sangre y su hija. Estaba tirada, no supo qué hacer, salió corriendo para avisar a las autoridades. Entraron los paramédicos al lugar. Observaron a la niña ahí en el piso, completamente sangrando. Estaban viendo sus pulsaciones, pero al parecer ya no había nada que hacer. La niña había sido violada y matada brutalmente. Después de un tiempo, la familia logró recuperar tan grande pérdida. Pero mientras tanto, en el parque sucedían cosas espeluznantes a raíz de ese asesinato. Como en muchas ocasiones, se podía observar que los columpios se movían solos en la noche, o simplemente los juegos, como si alguien estuviera jugando en ese lugar aún. Los veladores mencionan que en ocasiones se puede observar en las madrugadas donde una persona o una sombra pasa y se desvanece completamente en ese lugar. Días después de aquel acontecimiento fatal, era un día donde se encontraban familias visitando el zoológico del parque. Ahí se podían observar diferentes tipos de animales, algunas razas exóticas, algunas muy comunes. De pronto, se encontraba una familia observando el área de unos animales, cuando despistadamente un niño salió del grupo de sus familiares y se fue al área de donde se encuentran los toros, ya que él tenía la intención de tocarlos, y entró sin que nadie lo pudiera observar. El niño caminaba lentamente, ya que el piso se desvanecía, y abajo se encontraban los toros. El niño, ya un poco más temeroso, no sabía cómo regresar, así que siguió caminando para tratar de bajar, cuando de pronto dio un paso en falso y alguien lo tomó del brazo. Era la niña, la misma niña que había sido violada y brutalmente asesinada días antes. La niña solo le dijo que no lo volviera a hacer y se marchó y desapareció completamente. Días después se encontraba Mariana con su nuevo ciberamigo platicando en su celular. Pero ese ciberamigo era esta persona que había violado a la niña días anteriores. Mariana no lo sabía. Ella, entusiasmada, quería conocerlo a él. Seguían platicando. Él le proponía que se vieran en el parque. Ella aceptó, muy gustosa. Y esta persona tenía a su próxima víctima, a Mariana. Mariana llegó al parque, lugar donde se había quedado de ver con su nuevo ciberamigo, pero no sabía lo que en realidad le esperaba esa noche. Mariana llegó y se sentó en una banca a esperarlo.
Y de pronto, detrás de los árboles, salió esta persona, entusiasmada para ir a ver a su nueva víctima. Le dio la mano. Mariana, asustada, le dijo que él no era, ya que él había dicho que tenía 22 años y aparentaba más edad. Él la tomó del brazo fuertemente y ella, asustada, se fue de ese lugar. Temerosa, empezó a observar que lo seguía. Ella caminó un poco más rápido. De pronto este tipo se le aventó a Mariana. Comenzó a abrazarla fuertemente, a amordazarla. Ella gritaba, pero él la seguía apretando fuertemente. Se dirigieron al baño. Él, estrujándola, la aventó ahí en ese cuarto, en el mismo lugar donde había asesinado hace tiempo a esa niña. El hombre entró de nueva cuenta para realizar su fechoría. Cuando la tocó, justamente volteó, ya que escuchó que alguien había entrado al baño. Salió corriendo a ver, cuando de pronto pudo ver a la niña. Era la misma niña que él había asesinado anteriormente, pero con una cara desgarrada. Él, asustado, salió corriendo de ese lugar. No sabía qué hacer. Esta persona seguía corriendo, porque estaba muy asustado. Su corazón latía al 1000%. La niña lentamente seguía caminando hacia él. Se puede observar cómo en instantes desaparecía y aparecía. Esta persona corría, su corazón estaba latiendo fuertemente. Brincó una especie de puente que se encuentra en ese lugar para tratar de distraer a esa persona que la seguía. Cuando de pronto la niña apareció justo debajo del puente. En ese instante Mariana se reincorporó. Salió del baño muy asustada, sin saber qué había sucedido, ya que solamente el tipo se había ido. Volteó hacia todos lados y se fue corriendo. El hombre llegó al final de las escaleras. Saltó un barandal que se encontraba ahí. Se encontraba ya en lo más alto del parque, cuando justo al lado de él estaba la niña. Empezó a caminar lentamente hacia él. Él, asustado, caminaba hacia atrás lentamente, cuando de pronto dio un paso en falso y cayó. Llegaron al lugar agentes ministeriales para hacer una investigación. Pensaron que había sido un suicidio, pero nunca sabrán que fue la niña que él había violado y asesinado, y regresó a cobrar venganza. La música es tuya. La música es tuya. Estás en contacto. Estás en contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no?
Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.